Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Una característica principal de la iglesia es su adoración expresada. Y dejaré hasta aquí la definición porque son muchas maneras en las que podemos expresar nuestro asombro, alegría y confianza por la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué te motiva a adorar a Dios? Piensa por un momento esto. ¿Qué hace que se estremezca tu ser al meditar en lo que Dios es? Dios nos hizo seres con capacidades increíbles para expresarnos, pero estas emociones no están puestas para rellenar la vida y hacer de este mundo un lugar mejor. Al meditar en la grandeza de Dios, nuestra adoración no solo es cantar el domingo en la iglesia. Adorar a Dios dirige nuestro corazón a descansar y confiar en Él. Te asombra lo que ha hecho antes, te asombra lo que hace ahora. Llena tu alma de esperanza de lo que hará en el futuro. Adorar a Dios va más allá de un estilo de música, por lo que tristemente muchos tienen discusiones. Adorar a Dios más bien tiene que ver con conocer a Dios. El salmista nos dirige en un salmo de alabanza y nos enumera varias razones por las cuales Dios merece ser adorado. Así que te animo a que me acompañes a estudiar el Salmo 33. Y comienza el salmista con una invitación a adorar. Dice el versículo 1, «Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor». Vimos en el Salmo 32, el salmo anterior, hace un par de episodios, cómo la persona que es perdonada puede gozar de la verdadera felicidad, y termina el Salmo 32 muy parecido, con unas palabras muy similares con las que comienza este salmo. Mira, recordemos el versículo 11 del Salmo 32. «Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón». El Salmo 33 sigue enfatizando entonces el gozo que desborda del corazón del creyente que experimenta el perdón de Dios. Y como consecuencia, hay entonces una relación correcta con Dios. El que ha sido perdonado puede llenarse de adoración por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Quiénes cantan de alegría? Los justos, los íntegros. Nadie obtiene esa condición a menos que Dios le haya dado esa posición. Es por eso que la alabanza es para Dios. Si la salvación dependiera de nosotros, si fueran nuestras buenas obras, actos de justicia, la que nos convirtiera en justos o íntegros, entonces la alabanza, claro que sería para nosotros, porque nosotros seríamos los importantes por nuestro esfuerzo. Pero cuando comprendemos la salvación, que lo que no podíamos lograr por nuestras propias fuerzas y se nos ha dado por gracia, la alegría entonces se desborda. El canto no es forzado, no es obligatorio, sale de manera natural por lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces será necesario que el director de alabanza o haya algo más que te esté dando una indicación o que te esté animando, que anime a personas. No hablando de manipularlas, sino de animarlas en base a una verdad. En este caso, David anima al pueblo en base a una realidad que él mismo está viendo. ¿Cómo se les invita a alabar a Dios? Dice el versículo 2. «Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio». Este es el primer salmo en el que se nos invita a alabar usando instrumentos musicales desde que comenzamos nuestros estudios de salmos. Esto no significa que solo debe usarse el arpa o el decacordio, sino que los instrumentos sean usados para exaltar a Dios. Una de las discusiones sin terminar en nuestra época es si cantar en la iglesia hay que usar instrumentos como la batería o la guitarra eléctrica o un bajo o cualquier otro instrumento. Muchos piensan que eso es bueno o es malo.
Sí, o que solamente el piano o un órgano, eso es lo más sagrado y que lo demás no. Bueno, mira, todo esto son discusiones que probablemente podamos escuchar de vez en cuando. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice a los efesios que canten con salmos y cánticos espirituales. Y si nos, si nos dirige a los salmos nos invitan a adorar con instrumentos. Por un lado es con cánticos espirituales, pero también se nos invita a adorar con instrumentos. Versículo 3, mira, dice, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La invitación entonces es a cantarle una canción nueva. No necesariamente siempre indica que sea un canto nunca antes cantado cada vez que lo vayamos a hacer, sino que también puede apuntar a un canto en base a la obra de Dios que es nueva cada día en nosotros. Hoy el Señor se reveló a tu vida de una manera. Entonces exalta el carácter de Dios en base a su provisión, a su misericordia, a su perdón, a su fidelidad. Día a día hay cosas nuevas que el Señor hace en nosotros y somos invitados a cantarle día a día al Señor y no esperar solo hasta el domingo o un día especial para cantar. También implica todo este pasaje lo lógico. Y es hermoso ver cómo año con año nuevas canciones se componen para alabanza al Señor. Hay personas que dicen que lo único espiritual es cantar los salmos. Otros dicen que solo los himnarios, los himnos que están en esos himnarios son inspirados. Y así, tristemente, perdemos el tiempo en determinar lo que es sagrado o no. Yo creo que si Dios le ha dado al ser humano la habilidad de componer alabanzas, hay que hacer más cantos para el Señor basados en su palabra y la iglesia debe de cantarlos. Es hermoso escuchar nuevos arreglos de himnos antiguos o personas que le componen una música diferente a los salmos. Disfrutemos la expresión de la música para lo que realmente es, para adorar a Dios, no para dar prioridad a nuestros gustos particulares. Una última observación al respecto es que el salmista dice que hay que hacerlo con destreza. Es decir, si tú tocas un instrumento, hazlo de manera correcta y con una ejecución impecable. Si eres músico en tu iglesia, prepárate para tocar. No inventes acordes, dedica tiempo a estudiar los cantos, por muy fáciles que parezcan. Estudia música, estudia canto, que tu voz pueda entonarse de manera adecuada para guiar las alabanzas. David nos indica un principio de excelencia al momento de alabar a Dios, porque Él se lo merece. Somos personas muy diferentes. Unos somos más expresivos que otros. Sin embargo, lo que David invita es a entender nuestras expresiones de adoración como parte de nuestro conocer a Dios. Si fluyen de un corazón que se maravilla de Dios, o nos maravilla más la música, o desprecias esos momentos de expresión de adoración, es buen momento que medites en ello, que lo podamos hacer pensando en lo que Dios es, porque hay una invitación para todos, seas músico o no seas músico, seas un excelente cantante o no. Adora a Dios, exprésale eso que hay en tu corazón por lo que Él ha hecho en tu vida. Y mira, el salmista sigue enfatizando esto al recordarnos las razones por las cuales hay que adorar. David nos dice estas razones por las cuales hay que sacar instrumentos y adorar, las razones por las cuales las voces deben de elevarse con alegría. ¿Por qué vamos a entonar cantos nuevos día a día? ¿Por qué alabar a Dios? Esa es la pregunta. Bueno, una de las primeras cosas que David nos dice acá es que la palabra del Señor es justa. Mira el versículo 4 en adelante. La palabra del Señor es justa. Fieles son sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme.
El salmista nos invita a adorar al Señor porque su palabra es perfecta y esa palabra está ligada a todo lo que ha creado y cómo su palabra refleja su carácter. El salmista liga la palabra de Dios a la creación, así también como lo hace Juan al decir que por medio de el Logos, por medio de la palabra de Dios, es decir, Cristo, por medio de Jesús, todo fue creado. La creación muestra por qué su palabra es digna de confianza y digna de ser alabada. La creación muestra el amor y cuidado de Dios por su creación al darles estaciones que garanticen la vida, darles calor, darles frío, darles alimento, darles un mundo adecuado para la vida. De la misma manera, esa palabra de Dios es digna de ser escuchada y oída, no ignorada, no dudada. Si Dios ha dicho algo, entonces eso que dijo es digno de ser obedecido. Dios nunca hablará algo opuesto a su carácter. No nos hablará nada que no sea bueno para nosotros. El problema de nosotros es que dudamos de esa palabra y en lugar de adorarla y confiar en ella, preferimos adorar y exaltar nuestra palabra. Alabar la palabra de Dios implica vivir por ella. No solo cantar que la Biblia es bonita y agradable, sino que guía al que ha sido perdonado y justificado a amar la palabra y tomarla como el estándar de la verdad absoluta. Piensa en tu actitud ante la palabra de Dios. ¿Alabas a Dios por su palabra? ¿O sientes que es un estorbo para lograr tus propósitos? ¿Buscas maneras de ver cómo justificas no vivir bajo su palabra? ¿Qué hay en tu corazón respecto a la palabra de Dios? Medita en ello. Otra razón por la que el salmista nos dice que es necesario alabar a Dios es que el Señor es soberano sobre todo. Mira, versículo 10. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Estamos en tiempos difíciles. Hay rumores de todo tipo. Rumores de conspiración. Todo lo que escuchamos sobre la pandemia, sobre el COVID, si eso fue un virus creado para destruir la humanidad, si habla de guerras mundiales, si va a colapsar la economía, si la corrupción seguirá creciendo, si la inflación va a continuar en aumento, si se va a establecer un nuevo orden mundial. Mira, ningún gobierno o nación ha podido lograr frustrar los planes del Señor. Jamás ha existido o existirá alguien capaz de cambiar los planes de Dios y salirse con la suya. Aunque aquí en el Salmo pudiera parecer que las naciones pudieran conspirar contra la nación de Israel, al verlo en el panorama completo de la humanidad, es como lo que dice el Salmo 2, que los reyes y naciones conspiran contra el ungido, pero dice el Salmo 2 que Dios se ríe de ellos. La implicación es que nada impedirá que el reino de Dios se establezca para siempre. Aunque parezca que los presidentes son cada vez más malos, que la iglesia será perseguida cada vez más duro, el Señor siempre ha edificado su iglesia independientemente si hay oposición a ella o no. Cuando Dios quiere que su iglesia crezca y se fortalezca, lo hará sin importar quién esté gobernando. Es por eso que el salmista dice que es dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Es decir, dichoso es el pueblo de Dios. Dichosos son los que han sido elegidos por el Señor y han sido perdonados porque Él los gobernará y hará su obra perfecta en ellos para que sean ese reino de sacerdotes, esa nación santa y pueblo adquirido por Dios. Alabemos entonces a Dios porque su pueblo, porque su iglesia está bajo su cuidado y no hay nada en este mundo que detenga los planes de Dios. Eso debe de llevarnos a estar confiados y darle alabanzas al Señor. También
Hay otro elemento más que el salmista nos dice por qué hay que adorar a Dios, y es que el Señor conoce todo. Mira el versículo 13. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Mira, no hay nada que se le escape al Señor. En el estudio que hemos llevado a cabo en la iglesia hace un par de años quizás, hablamos sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Y eso nos apunta a esto que estamos hablando acá. A Dios no se le escapa nada. No solo observa, sino que conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Piensa, qué impresionante esto. En este mismo instante, Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe lo que realmente hay en tu interior. Tú podrías pensar que estás adorando a Dios, pero solo Él sabe realmente si es así o lo estás haciendo por puro compromiso religioso. Este hecho es aterrador para las personas que no aman al Señor, para los inconversos, porque Dios conoce sus obras y si son malas y merecen un justo castigo, pues eso será. Pero para el pueblo de Dios, entender que Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos es un consuelo, porque no solo conoce nuestro interior, que Él mismo ha regenerado, sino que conoce lo mejor para nosotros, aquello que nosotros solo logramos ver a lo lejos, aquello que nosotros lo tenemos nublado tal vez ante nuestra vista, no tenemos ni idea tal vez. Bueno, Dios sí lo ve, y de hecho en su soberanía será para el bien de nosotros. Es por eso que la iglesia lo adora, porque estamos en buenas manos. Él sabe lo que hace porque lo conoce todo y orquesta todo para que sea así. En nuestro contexto hoy en día, lo que estamos viviendo en las economías, los gobiernos corruptos, la salud, mira, todo esto no escapa de la obra de Dios. Y cada uno de nosotros, aunque pase por tribulaciones y situaciones muy difíciles, estamos en las manos de Dios, porque ninguno de los planes de Dios dejará de hacerse, y eso es bueno para nosotros porque estaremos en sus manos. Él conoce la mejor manera para que vivamos en este mundo y sabe la manera correcta y adecuada para que para llevarnos a su presencia. Entonces, ¿cómo no voy a alabar a Dios por eso? ¿Cómo no adorar a Dios porque estamos en sus manos? ¿Cómo no confiar en un Dios que no improvisa, sino que todo lo hace de acuerdo a su propósito? Hay otro elemento más que el salmista dice, por lo cual hay que adorar a Dios, y es que el Señor cuida de su pueblo. Es muy parecido a lo que acabamos de hablar. Dice el versículo 16. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza no puede salvar, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Mira qué impresionante. Ligado a que Él sabe y conoce nuestro corazón, sabe quién está confiando en sus propias fuerzas y quién confía realmente en Él. La fidelidad de Dios hacia sus hijos es sorprendente porque cada vez y de muchas maneras Él cuida de su pueblo. Tanto en este mundo, en cada necesidad que tenemos, Él nos suple de acuerdo a lo que Él indica que es bueno para nosotros. Nos cuida en medio del dolor, en épocas de pruebas, inclusive como el hambre, Él nos sustenta. El salmista dirige al pueblo a adorar a Dios y reconocer que el cuidado viene de Él. Puede que tengas ahora en tu cuenta bancaria o tu quincena suficiente para ir al súper y abastecerse de alimento o para pagar la renta de tu casa. Es posible que tengas un buen seguro de gastos médicos y sientas que tienes todo lo que necesitas y más, sin problema alguno. Aunque esa sea tu realidad, alaba a Dios porque Él te lo ha dado. No ha sido tu habilidad de negocios, no ha sido tu sabiduría o inteligencia, ha sido porque Él ordenó que tus clientes te compraran, o que te contrataran,
o que tu salud esté bien. Pero no solo lo material, sino que el Señor también provee de su pueblo espiritualmente, dándoles siempre el aliento de la palabra de Dios y dirección del Espíritu Santo para cada situación en su vida. Te provee de una iglesia, te provee de personas que aman también la palabra para que te puedan ayudar y puedan guiarte al Señor. Son personas que Dios pone a tu lado para que sean instrumentos en sus manos para guiarte y sustentarte. Y cuando entendemos esto, es cuando un creyente, es cuando la iglesia adora y no se cansa de exaltar el nombre del Señor. En tercer lugar, ya el salmista nos invitó a adorar, nos dio las razones por las cuales hacerlo, y terminamos esta sección hablando de la esperanza en el Señor. Versículo 20, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. David termina este salmo mostrando la actitud como un solo pueblo. No es algo solo de manera individual, sino algo que sucede como congregación. David habla en plural. Esperamos confiados. Es nuestro socorro, nuestro escudo, nuestro corazón se alegra. Confiamos en su santo nombre. Estos son resultados de adorar a Dios. No solo porque suenan bonitas nuestras canciones y nos gusta cantarlas, no porque así me siento bien, no porque sean maneras de rellenar el tiempo de adoración antes de una predicación, no porque es obligación. La alabanza que fluye del corazón del creyente que ha sido perdonado adora al Señor porque lo experimenta en cada área de su vida, porque camina con Él diariamente y por eso puede adorar al Señor en cada momento de su vida. La iglesia expresa su adoración porque es imposible no experimentar al Señor día a día y permanecer callados y sin admirarse. Es imposible eso. Cuando nuestro corazón se inclina a adorar a ese Dios tan grande y poderoso, nuestro corazón descansa, porque si adoramos a ese Dios tan increíble de nuestro corazón, entonces sabemos lo que es capaz de hacer y de cuidarnos. Entonces, independientemente de las circunstancias que atravesemos, nuestro corazón confía, espera, se regocija, sabe que el amor del Señor siempre lo acompañará y por eso su esperanza estará puesta en el Señor. Se nos dice en el Nuevo Testamento, el que está enfermo canta alabanzas, no porque el canto en sí mismo tenga el poder sanador, sino porque el corazón del enfermo, del ansioso, de cualquier persona afligida, recordará la grandeza y poder de Dios, y ya sea que sea sanado o no en este tiempo, su corazón estará lleno de paz porque sabe que el Señor no le soltará. Y entonces el gozo es reflejado, la paz que sobrepasa todo entendimiento se hace presente, porque nuestra mente se saturó de la grandeza de Dios. La pregunta final no es si cantas himnos o alabanzas contemporáneas, si te gusta la batería o solo la guitarra. La pregunta es si entiendes el Evangelio y lo que el Señor hizo por ti para rescatarte de la perdición eterna. Si has sido salvado y perdonado, si eres justo ahora delante del Señor, entonces alaba a Dios, regocíjate en lo que Él es y disfruta su presencia contigo día a día. ¿No hay alabanza en tu corazón ahora quizás? Posiblemente por alguna situación que te frustra, alguna situación que te enoja, te entristece. Es un buen momento para volver al Evangelio, para que recuerdes cómo Él está contigo para sostenerte y guiarte día a día. O quizás no hay alabanza en tu corazón debido al pecado, o porque te has alejado de Él sin confesar tu culpa. Es un buen momento entonces para que te arrepientas y pidas misericordia y apeles a la gracia de Dios para que llene tu corazón de admiración y alabanza por Él y no por el pecado. El salmista entonces hoy nos invita a adorar a Dios y unámonos pues a hacerlo. Que nuestro corazón se llene de asombro por quién es Dios,
quien merece ser adorado y alabado. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.